y ya le puedo poner nombre a todo eso. Claro. Es decir, puedo decir, soy mexicana, soy mexicano, es decir, soy hijo de México, Ujú, soy hijo de México, ujú, ujú. ¿no? Ni más ni menos. Y además soy un ser humano que nace en esta tierra al final de una etapa de rebaño de la era de Piscis y entrando una etapa sagrada de la era de Acuario. Ujú. ¡Wow! Y en medio está esto que se llama 2 de octubre de 1968 Y todas y sus 20 años consecuencias antes el nacimiento de la era de... de, bueno, el nacimiento de Regina cuando está comenzando en pleno tránsito de la era de Piscis a la era de Acuario, y ahora sí puedo entonces comprender, comprendiendo el ritmo de los ciclos históricos, puedo entonces ponerle nombre a eso que yo siento acá adentro cuando digo México. Eh, y entonces, para que por la hora que nos platiques lo de la serpiente, que es trascendental, Sí. nomás aprovechar y agradecer y saludar a Marta Valero, que nuevamente se conecta. Marta, Hola Martita. van varios programas y se siente bonito Sí, que hermanos de claro. corazón de un caminar importante en nuestra vida. Con Martita nos conocemos del 84 para acá, nada más. Comunidad juvenil, Comunidad grupo Juvenil Grupo 10. 10. Sí, Besos, wow. Martita. Sí. Además Este, es la que le pone más chispa al chat. La verdad, a mí me ay, encanta. claro, Siempre siempre nos está reímos porque transmite, por todo lo que nos sí, de comparte. esa alegría de Marta. Sí, claro, Entonces, gracias. serpiente. El águila devorando a El la águila, serpiente. claro que para todos es como muy entendible que el águila simboliza al espíritu. Ujú, ujú. Eh, y cuando se inicia la guerra de independencia es precisamente con ese propósito que ya platicábamos. Volvernos a ganar el derecho de llamarnos mexicanos y de volver a llamar a esta tierra México. Recuperar el águila y la serpiente. El águila se recupera, ya lo platicábamos ahorita, en el sitio de Cuautla. Ujú. A la hora que el sitio de Cuautla termina, es decir, cuando este niño Narciso Mendoza dispara la única bala de cañón que quedaba del ejército insurgente y dispara hacia los realistas y acaba literalmente matando a todos aquellos que en ese momento eran los únicos que podían seguir manteniendo el sitio de Cuautla, Sí. ese pequeñito Ujú. que le llama a la historia el niño artillero y que sí es un niño que fue artillero. En muchos lugares del país existe una colonia que se llama Niño Niño artillero, Artillero, claro. definitivamente. Claro. Y el niño sí existió. Ujú. Y el niño sí, con la única bala de cañón, terminó con lo que quedaba del ejército realista, es decir, del ejército de España, que España tenía aquí, del virreinato, vaya. Este, en ese momento en que se puede romper el cerco, en el cielo aparece una gran, o no aparece, se forma una gran nube en forma de águila, Y es la señal. con sus alas desplegadas. Ujú. Porque obviamente en ese momento Morelos estaba muy ocupado diciendo, y tú para acá, y tú para allá, y tú haces acá, y moviendo todo el ejército. En ese momento que está él así muy ocupado, llegan y le dicen, ¿ya vio? Y entonces voltea, ve el águila y dice, ok, esto a lo que veníamos ya se cumplió. Entonces ahora hay que buscar de qué manera salir y es cuando doña Catalina González empieza a abordar esta bandera de la que les estábamos hablando, la de los cuadros celestes y blancos, y tiene solamente el águila, porque en esa batalla lo que se recupera es el águila. Ok. Años después, y esto lo habían dejado como condición los supremos guardianes del Consejo de Ancianos, que fue en realidad quien estuvo dirigiendo La batalla ritual.
toda la independencia. Ujú. O sea, atrás de la independencia y atrás de Hidalgo hay un consejo de ancianos, sabios, Ujú. indígenas, Sí, ¿sí? sí. Eso, la gran mayoría de los mexicanos no tenemos conocimiento. Ok. Este consejo dijo, hay que recuperar el águila y hay que recuperar la serpiente. El águila se recupera con el sitio de Cuautla, cuando el águila aparece en la nube, se va formando en el cielo en forma de águila. Y la serpiente, que es mucho, muy importante, porque definitivamente es el contrapeso del espíritu. Sí, Nosotros claro, aquí en esta el tierra equilibrio. somos Ujú. dos cosas, somos materia y somos espíritu. El espíritu jala hacia arriba, la materia jala hacia abajo. Y lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar el punto medio, Ujú. ¿sí? Ujú. Eso es lo que quiere decir el Ujú. águila con la serpiente en el pico. Sí, ¿Qué es lo que pasa? La serpiente tiene que existir para poder contrapesar nuestra experiencia aquí en la Tierra. sí. Y se requería de una persona, de que se recuperara algo que es muy importante, que es la astucia. La astucia, Okay. y esa astucia va a estar muy bien representada en un hombre que es el que va a darle fin a la guerra de independencia, que es Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide. La historia que nos han contado va encaminada a que nosotros repelemos a ese hombre. Sin embargo, ese hombre nos viene a enseñar algo muy importante. Cómo usar la astucia para conseguir un elevado fin. Iturbide, hay toda una historia, obviamente, de Iturbide dentro del ejército realista. Eh, pero Iturbide, cuando se encuentra con el virrey, ay, se me va ahorita el nombre, eh, el que va llegando, que ya en realidad ya no es virrey, nada más viene como representante de la corona española. Búscate el Tratado de Córdoba, por favor, amor. Cuando se reúne con este virrey, que ahorita les decimos el nombre, el virrey venía con la orden del rey de España de no tomar en cuenta esta guerra de 11 años y venir a imponer de nuevo la forma de gobierno monárquica y que lo que se conocía como la Nueva España, es decir, este virreinato, siguiera perteneciendo a España. Sí. Juan de Donojú. Juan de Donojú, Ujú. gracias. ¿Y qué sucede con, Iturbide. con Iturbide? Iturbide tiene una habilidad tan tremenda que literalmente le da la vuelta a todo lo que Juan O'Donoghue estaba, Quería estaba, lograr estaba queriendo negociar, y acaba Juan de O'Donoghue literalmente firmando los tratados de Córdoba, como que en donde a Iturbide. nombre del rey da la independencia a la Nueva España. Sí. Con eso, no nada más era lograr la independencia, con eso era terminar con 11 años de guerra, de muerte, porque cómo hubo muertes en la independencia, de sufrimiento, de pobreza, porque obviamente la independencia dejó pobre al país, bueno, a lo que ahora se constituía como país, ¿no? Ujú, ujú. Después de que durante la colonia, y esto es algo que es importante, después que durante la colonia el virreinato de la Nueva España fue el lugar, y la Ciudad de México como capital del virreinato fue la ciudad más rica de todo el orbe, incluyendo más rica que Madrid, Wow. incluyendo más Qué dato rica ese. que Londres, incluyendo más rica que París, que
todas las grandes ciudades alrededor del mundo. Y así como ahorita se usa el dólar para hacer negocios, en ese tiempo, por 200 años, la única moneda que se usó para comerciar era el peso mexicano. El peso mexicano con J. El peso de plata. Claro. El peso de plata. Claro. Incluso China no comerciaba, sino se pagaba con moneda mexicana. Wow. No era poca cosa. No. Era la ciudad y era el virreinato más rico de todo el mundo. Nos han enseñado a pensar que España se llevó de aquí. Sí se llevó, por supuesto. Definitivamente es un imperio, viene a conquistar, claro que se va a llevar. Pero lo que se llevaba era el quinto. De toda la producción que aquí se hacía, se llevaba la quinta parte allá. El resto se quedaba aquí. Sí. Porque había que construir ciudades, había que construir caminos, había que construir iglesias, había que formar todo un aparato, es lo que ahora conoceríamos como estatal, un estado. Es decir, había instituciones que mantener, había que pagarle al ejército, había que echar a andar este lugar. Entonces, el resto de lo que se quedaba aquí. Aquí se quedaba. Sí. Aquí se quedaba. Todo eso, obviamente, para España era como, o sea, ¿cómo voy a decirle a la Nueva España que, sí, como si nada te doy la independencia? Obvio que no. Iba a buscar de qué manera quedarse todavía por a ver cuánto tiempo más. Y es lo que quiso hacer O'Donoghue. A eso venía Juan O'Donoghue. ¿Qué hizo? Y se encuentra con esa habilidad y con esa astucia de Agustín de Iturbide. Y eso también tenemos... Cuando nosotros nos ponemos a pensar, permíteme tantito, que Vicente Guerrero cambió la opinión de seguir batallando solo contra el ejército virreinal y luego de repente dijo, no, pues es que la única manera de parar esto es que los insurgentes nos unamos con Agustín de Iturbide, ya no con el ejército virreinal, con el ejército que él comandaba para poder terminar esto. Y atrás de Vicente Guerrero siempre va a estar la guía y la orden de doña Catalina González. Claro. Porque Vicente Guerrero sí era terco, tan terco que ve, o sea, ¿cuántos años duró escondido en la sierra de Guerrero? En esos lugares que es totalmente inaccesible. Él logró sostener la guerra de independencia con muy poquitos hombres, pero la guerra de independencia no murió. ¿Por qué? Porque había un hombre que se llamaba Vicente Guerrero, que tenía una voluntad de mantener aquello hasta que Catalina le dijo, ya párale, te está mandando decir que quiere aliarse contigo para terminar la guerra, ya, deja de ser necio, ahora sí, únete con él, la guerra se acaba, él es quien está simbolizando la astucia de la serpiente. Y que lo que hace falta para ya cerrar ese capítulo. Ese capítulo, porque tenemos ya otra vez recuperado el símbolo completo. Exacto. Pero no le prestamos atención a la serpiente. No. Ustedes revísense la biografía de Agustín de Iturbide y van a darse cuenta todo lo que necesitamos aprenderle a ese hombre, porque los mexicanos estamos educados de otra manera, ¿no? Claro. Por tradición cristiana de otra forma, pero vamos yendo más allá de esa enseñanza cristiana y aprenderle a ¿cómo se llama? Se me olvida. Agustín de Iturbide, lo que él vino a dejarnos de enseñanza. Bueno, es que entonces hoy hemos hecho algo que es nuestro, pero que es de un tamaño abismal. ¿En qué sentido? En que nos damos cuenta de que todo este símbolo sagrado que tenemos del águila devorando la serpiente es nuestro soporte. Que ya lo traemos tatuado, pero lo estamos recordando, lo estamos haciendo nuestro. Lo estamos haciendo consciente.
Es el Claro. soporte para todo el camino. Cereza del pastel, 7:10, ya casi terminamos. Les vamos a leer un fragmento. ¿Quieren leer o lo leo yo? No, adelante, no sé. No sé de qué hablas, Willy. Este libro llamado Ángeles Guerreros, de Antonio Velasco Piña, que narra la historia de varios con apellido Ángeles que han tenido un significado De linaje trascendental. Ángeles. Ajá, 5 militares. 5 seguido. militares seguidos. Bueno. De apellido Ángeles. Así es. Ajá. Esto sucede en Francia y bueno, se habla de que tras las derrotas en Rusia y en Waterloo. ¿Quién está allí? Es Felipe Ángeles. Felipe Ángeles. 1899 en París. Tras las derrotas de Napoleón, lo mandaron prisionero a la isla de Santa Elena y se restaura la monarquía en Francia, lo cual tampoco perduró, sino que hubo una segunda república y luego un segundo imperio con Napoleón III, el causante de la invasión francesa a México. Dice, esto se lo están platicando a Felipe Ángeles, conocí aquí en París a un mexicano llamado Damián Rincón Gallardo. Todo esto, esta charla nace de que dice que actualmente Francia sea una república y no una monarquía, es gracias a los niños héroes de México. Y Felipe Ángeles se queda... ¿Cómo? Sí, como frío. Bueno, perdón, antes de que siga, es que no mandé los últimos. A Cristi Marce Morales de Monterrey. ¡Oh! Prima hermosa. Y a la comadre Alice de aquí de México. Comadre, Alice hermosa. Gracias por unirse. Bueno, entonces, conoció a don Damián Rincón Gallardo. Es una persona de ya muy avanzada edad que lleva mucho tiempo viviendo en Francia y que se codea con gente de la nobleza. La nobleza en Francia. Francesa. Tuvo una gran amistad con el conde de Chambord. Tal vez ese nombre no te diga nada, pero el conde de Chambord era nieto de Carlos X y por ello era el legítimo heredero al trono de Francia. Pues bien, resulta que en 1871 Francia sufre una aplastante derrota en su guerra contra Prusia, perdió la Alsacia y la Lorena, y Napoleón III quedó prisionero de los alemanes. Al terminar la guerra, el gobierno provisional decidió efectuar un plebiscito para que los franceses decidiesen qué forma de gobierno querían tener: imperio, monarquía o república. La mayoría votó en favor de la restauración de la monarquía. El ejército puso tan solo como única condición para aceptar que el gobierno de un rey, que éste conservase como enseña nacional la bandera tricolor, la famosa bandera azul, blanco, rojo de Francia, que era la que habían enarbolado los ejércitos napoleónicos en todas sus batallas. O sea, literalmente era la bandera imperial. Ajá. El resultado del plebiscito le fue comunicado al conde, pero al saber que no podía volver a adoptarse la bandera blanca y el símbolo de la flor de lis como el emblema nacional de Francia, renunció al ofrecimiento de ser coronado como Enrique V. Es decir, un ser humano consciente dijo, si no tenemos el símbolo sagrado, no sirve de nada, vamos a perder el tiempo. En vista de que la segunda opción, que había tenido más votos en el plebiscito, era la de constituirse en república, se adoptó esa forma de gobierno, que es la que ha perdurado desde entonces y sigue en Francia. Es decir, el ejemplo de lo que aquí se hizo, porque los niños héroes, la esencia de lo que hicieron es mantener lo mismo. Mantener sí. Lo que años atrás se había empezado a gestar, ya se daba el permiso y empezábamos a tenerlo. Evidentemente, pruebas. ¿De qué hablas? El recuperar nuestro emblema, llamarnos México y el águila devorando a la serpiente. Ellos entendieron que su batalla era totalmente ritual. Y por eso era mantener el espíritu a pesar de perder la mitad de la materia. Eso no importaba. Que fue la mitad de la tierra, del territorio nacional.
No importa perder el territorio. A cambio de conservar Mientras la el esencia. espíritu siga Exacto. vivo, México y los mexicanos seguimos vivos. Y ese ejemplo lo toma el conde de Chambord y dice, si no podemos tener nuestro emblema sagrado en Francia, no me interesa ser coronado rey como Enrique V. Y él entiende, este hombre entiende que el momento para Francia de retomar su símbolo sagrado va a llegar. Sí, claro. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero Pero va a llegar y él prefiere no reinar sobre algo que no es la esencia de Francia, que no es una Francia con un pueblo consciente de su símbolo sagrado, prefiere mejor no reinar. Y con toda la posibilidad de decir, voy, me pongo, me siento y materialmente voy a tener una super vida de lujo y todo. No, es que él entiende también que reinar es otra cosa. Claro. Entonces, porque para que un hombre de esa naturaleza o de ese nivel de conciencia reine, necesita tener un pueblo con ese nivel de conciencia que comprenda que un rey lo que hace, o un gobernante lo que hace es literalmente guiar al pueblo hacia una evolución de conciencia. Entonces, fíjense el ejemplo de lo que se hace aquí. Fue impactar. Nada más un ejemplo citamos, ¿no? El de Francia. Ve tú a saber a cuántas más naciones o cuántos más seres humanos. Y eso. Víctor Hugo también lo manda a decir. Bueno, gracias. Eso es nuestro. Y por eso, aquí nos vemos cada jueves para seguir haciendo nuestro, lo que es nuestro. Y por lo pronto, nuestra amiga invitada nos recuerda. No es nuestra amiga. No, bueno, es más bien, mucho más allá, sí, claro. Pero hoy es nuestra invitada de honor. Claro. Nos recuerda que este símbolo es nuestro y que solo basta hacerlo nuestro, porque ya es nuestro. Y de verdad deseamos que todo esto que estemos platicando aquí cambie la visión de nuestro himno nacional y de lo que implica o simboliza nuestra bandera. Ya podremos después platicar del himno nacional, porque también obviamente es algo que es meramente mestizo. No puede haber mejor himno nacional para México que ese que tenemos. Sí. ¿No? Entonces, bueno, pues por lo pronto tengamos un maravilloso y magnífico descanso. Creo que hoy hicimos nuestro algo muy grande. Que es nuestro. Es nuestro. Además. ¿No? Y los invitamos a tatuárselo en cada célula, en la conciencia. Claro, en todo el ser. Para no olvidarnos y no dejarlo de lado y no pensar que vamos luchando o vamos con nuestra batalla solitos. No vamos solitos. Porque eso implica también tomar conciencia que ser mexicano es estar a la altura de México. Así. No nada más ser, como decíamos, un saco de huesos caminando por esta vida. Para nada. Gracias a todos. Amor, gracias. Gracias, precioso. Nos vemos el siguiente jueves. Jueves 5 de marzo. Jueves 5 de marzo, exactamente. 4 días antes de tu cumpleaños. 4 días antes de mi cumpleaños. Sí. Y el mero día del cumple de nuestra querida amiga Adriana Romero, el 5 de marzo. El 5 de marzo, claro, por supuesto. Les recordamos que nuestro programa de televisión en Sónica TV ya no va a ser los jueves, hoy fue el último. Cambiamos a los martes porque nos crecemos a 2 horas. Estamos felices. Sí, la verdad que está resultando toda una experiencia este programa. Sí, wow. Una experiencia que tiene mucho que ver con lo que siempre hemos hecho, que es puentear a una parte, a otra, a un extremo con el otro, y está sucediendo cosa padre. Hoy fue un programazo con la Fundación Inclúyeme. Y bueno, la semana que entra tenemos una asociación civil invitada de Tabasco. De Tabasco. Y bueno, cerrando, recuerden nuestros datos para los que quieran ingresar a Pixam. Comuníquense. Teléfonos tenemos el
Viene ahí en la página, viene ahí en todo, en los flyers, exacto. o en caso de que no lo tengan a la mano, mándenos un mensaje por medio de la página. La página pues es esta donde nos están viendo, recordando quiénes somos, _Pixam, y tenemos también cuenta de Instagram, recordando _Pixam89. Ya luego también de repente siempre les ponemos cómo es que nos encuentran en las redes. Síganos, denle like, comenten, revisen, escuchen, vean los videos, lean lo que ofrendamos con todo el amor, y compartan nuestros videos para que más personas, especialmente mexicanos, podamos ir conociendo qué quiere decir ser mexicano. Y sigamos haciendo nuestro, todos haciendo nuestro, lo que es nuestro. Lo que es nuestro. Gracias. A todos, bella noche. Bye bye. Descansan rico. Chao. Chao.